Para el siguiente panel, potencial del sector productivo, oportunidades y desafíos. En la moderación nos acompaña el profesor Edwin Cabrera, analista y comunicador social. Adelante. Un reto aquí estar en un evento que agradezco la confianza del Consejo Nacional de la Empresa Privada en moderar este panel por un tema tan trascendental, ¿no? Además, también le agradezco al CONEP que me hayan permitido ponerme saco y corbata en mi primer día de desempleado. Así que, bien, me levanta la moral eso. Muy bueno, gracias al CONEP. Y digo que es un tema interesante e importante, porque probablemente, a pesar de que los dos invitados con los que voy a conversar tienen amplio dominio del tema, sin duda alguna en la mente ni de ellos ni de nadie en el mundo estaba previsto el tema de la pandemia. Y la pandemia, entre otros aspectos, ha complicado el empleo. Sin duda alguna ha complicado el empleo. Es un tema que nadie se imaginó que iba a ocurrir. Y con quienes voy a conversar al respecto, justamente es con Nelva Reyes, del sector laboral. Nelva es dirigente de la CGTP, la Central General de Trabajadores de Panamá. Y por el sector privado, Rubén Castillo, expresidente, dice que no le gustan los ex, pero es expresidente de APEDE, y un abogado de este país especialista. Una de las primeras preguntas, y yo se la voy a hacer a ambos igual, la primera. Hay quienes insisten en decir que para mover la economía y generar nuevos empleos, indiscutiblemente hay que revisar el Código de Trabajo. ¿Cuán importante es? Porque discutir las leyes siempre se discuten las leyes, para eso están los órganos legislativos, para revisar las leyes, pero en medio de esta situación, ¿cuán importante, comenzamos Nelva, cuán importante es revisar o no el Código de Trabajo? Sí, buenos días. Buenos días y buenos días. En primer lugar, debo agradecerle al Consejo Nacional de la Empresa Privada la invitación que nos hace para que expongamos la posición nuestra frente a la misma empresa privada en relación a lo que ahora nos hace la pregunta el profesor Edwin Cabrera. En el marco de las reformas al Código de Trabajo, profesor Edwin, realmente no hay, para nosotras, no hay ninguna posición ni de urgencia ni de ninguna naturaleza que es lo que vaya a implicar realmente la reactivación económica. Aquí ha habido crecimiento económico en el 2010, en el 2011 y en algunos años sucesivos, y eso realmente no fue el código, no hubo en ese periodo de crecimiento económico hasta el 10% del Producto Interno Bruto en ninguna forma para que hubiese que reformar el Código de Trabajo. Hoy tampoco la legislación laboral debe de ser reformada o debe de ser modificada. Planteamos que las relaciones laborales se tienen que mantener y no podemos retroceder. Mire, el Código de Trabajo es una conquista que duró décadas lograrla. Toda la década del 30, la década del 40, la del 50, bueno, y incluso la propia década del 60, en la lucha que hizo el movimiento sindical para obtener esas relaciones de trabajo mucho más justas, que fuesen más humanas. Y eso hoy hay que mantenerla, haya pandemia o no haya pandemia. Creemos y consideramos que aún con la pandemia no hay nada por qué modificar en el Código de Trabajo. Esa es nuestra posición. ¿Cuál sería la versión de Rubén Castillo? Como dije a la presentación, un abogado especialista en la materia. ¿Es o no es necesaria esa reforma? Gracias, Edwin, gracias al Consejo Nacional de la Empresa Privada por esta oportunidad de hilvanar algunas ideas sobre temas importantes para el desarrollo del país. Vamos a situarnos en el hilo conductor de la historia. Yo creo que nosotros vivimos un cambio de época que se ha acelerado por el fenómeno de la pandemia. Pero hoy tenemos unos condicionantes internacionales que indican que hay que hacer ajustes legislativos de mucho calado
en algunas materias. En el tema laboral, por ejemplo, hoy hay hechos concretos en el mundo. Vamos a tocar el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está marcando las relaciones laborales. 41% de las empresas importantes a nivel global ya se están ajustando al fenómeno de la robotización y la inteligencia artificial. Uber, por ejemplo, está considerando utilizar vehículos no conducidos, es decir, vehículos autónomos. Todo ese cambio tecnológico definitivamente incide en nuestra legislación. La pandemia hizo que en Panamá se aflorara una serie de deficiencias en el manejo de la realidad. Fíjense el tema educativo. Al final damos un paseo por todas estas circunstancias y nos damos cuenta que existen legislaciones que no se compadecen con el futuro, y el futuro ya llegó a la fuerza, llegó en circunstancias difíciles, y al final yo creo que por lo menos nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en algunos cambios o ajustes parciales que se den en un periodo de tiempo para reanimar la economía. Podemos hablar del crecimiento, podemos hablar de la desigualdad, y tenemos nuestros criterios sobre esas circunstancias. Pero doy un ejemplo. Nosotros tenemos hoy un 20% de desempleo. ¿Cómo hacemos que haya motivación para combatir el desempleo, para emplear a más trabajadores? Habría que hacer algunos cambios temporales para enfrentarnos con ese mal que afecta a la empresa privada y a los trabajadores. Y ojo, el tema de un cambio no significa precarizar la actividad laboral, significa ajustarla a la realidad que, como ya dije, ha tomado un matiz diferente como consecuencia de la pandemia. Pero la dirigente Nerva Reyes habla de las reivindicaciones. Veo a Rubén Castillo, escucho a Rubén Castillo hablando de avanzar hacia actualizar la legislación con toda esta tecnología moderna. Pero ella se refiere a la aprehensión de que las reivindicaciones se pierdan. Sí, por eso es que los cambios tienen que hacerse en base a un diálogo donde nos vamos a atener a las realidades demostrables. Por ejemplo, en San Francisco, California, hay una cadena de supermercados que no emplea a trabajadores y todo está robotizado. Eso no impacta en las relaciones laborales, en las estructuras jurídicas. La actividad de los trabajadores. Se habló hace mucho tiempo de la destrucción creativa, es decir, habrá cambios en la actividad económica y tecnológica que tendrá su influencia en el desarrollo de las relaciones laborales. Si nosotros nos atrincheramos en normas que no están conectadas con el futuro, podemos cometer un error que puede afectar inclusive a los trabajadores. ¿Qué ocurre? Cuando se da esa destrucción creativa, que hay empleos que pierden vigencia, y ya hay estudios sobre las actividades económicas que van a afectar el empleo en determinadas áreas. Cuando hablamos de eso, nosotros debemos analizar con mayor detenimiento las posibilidades que tenemos para que los trabajadores se vayan insertando con el futuro en esas nuevas modalidades que surgen como consecuencia del desarrollo tecnológico. El Código de Trabajo de 1972, por ejemplo, jamás tomó en cuenta que un trabajador podía ir a una máquina y sacar su salario a través de un sistema que en esa época no estaba definido. Eso, al final, generó un cambio en la forma de pago del salario de los trabajadores. Entonces, todos esos cambios que se van acumulando, no sería de buena sociedad que no se analizara cómo eso influye en las relaciones obrero-patronales. Vuelvo, insisto, la empresa privada jamás ha planteado, y creo que a veces se demoniza a la empresa privada jamás ha planteado ni planteará que haya una precarización del empleo, pero ajustes que tengan que ver con la realidad que estamos viviendo. Le pregunto, Nerva, ¿se podrá conjugar la reivindicación de los trabajadores versus
los cambios tecnológicos que todos estamos viviendo. Profesor Edwin, yo siento que obviamente la pandemia, bueno, a todo el mundo nos ha agarrado y ha desnudado la realidad de cada uno de nuestros países, a nivel laboral, a nivel social, en todas las instancias. Y en esto es importante el proceso educativo, ¿no? O sea, cómo uno no se podría imaginar cómo una madre de familia que está en Canquintú, por ejemplo, ha tenido que tomar el celular, este dispositivo, y ver cómo puede ayudar a su hijo en la escuela, ¿no? Entonces, eso de verdad que quizás si no hubiese habido la pandemia, que yo digo que dentro de todo lo negativo que tiene, esto llevó a que toda la población, no solamente a Panamá, sino a todo el mundo, entrara en toda esta parte de la tecnología. Eso por un lado. Obviamente hay todos unos avances tecnológicos que no los teníamos hace ni siquiera 15, 20 años atrás, y que la población tiene que ir ajustándose. El problema es ese, o sea, si hay unas relaciones, si hay una norma en la cual se establece el respeto hacia los derechos laborales, porque mira lo de Uber, Francia ha tenido que señalar que es un trabajo en el cual se da una relación de laboral, y que en esa relación laboral los trabajadores tienen derecho a sus prestaciones, que en otros países ni siquiera quieren reconocerlo. Yo creo que una sociedad civilizada, desde luego, hay que ver lo que se plantea también, ¿no? Pero que haya un compromiso también del sector empresarial de ver que los trabajadores tenemos derecho. Es probable, como dice el licenciado Castillo, que dentro de un tiempo no vamos a tener o no se va a desarrollar, no hay las mismas situaciones laborales que hubo, por ejemplo, antes, sino que van a ser otras condiciones. Por ejemplo, el teletrabajo. Mire, el teletrabajo antes de la pandemia era una cuestión que iba como a paso de tortuga, ¿no? Después de la pandemia, ya una buena parte de la sociedad y de los trabajadores están laborando a niveles de teletrabajo, porque también depende de la empresa que haya las condiciones para hacerlo, y también obviamente del trabajador o de la trabajadora. Entonces, esto se ha ido avanzando más rápido de lo que teníamos. Aquí, yo creo, licenciado Castillo, que sí hay cosas que legislar en esta relación laboral, porque mire, el teletrabajo que nos ha hecho, que en el caso de las mujeres, y me voy a referir a lo de las mujeres, nosotros estuvimos décadas, si no años, planteando que nosotras teníamos el derecho a laborar fuera de nuestros hogares, ¿no? Y hoy, ¿qué hace el teletrabajo? Nos revierte de nuevo a la casa, al trabajo en la casa y desde la casa. Y ese trabajo, ¿cómo se desarrolla? Está, en el caso de cualquiera trabajadora, tiene que hacer el trabajo de su oficina, diríamos, lo hace en la casa. Tiene que ver a sus hijos, la gran cantidad de veces, si tiene hijos pequeños o hijos en adolescencia, lo hace en la casa. Tiene que ver el quehacer doméstico en la casa. Entonces, estamos también recargando a esta compañera o a la mujer en las labores que se desarrollan desde el hogar, y que también ella está desarrollando en el marco del trabajo que tiene que desarrollar afuera, o que tiene que hacer para generar un ingreso, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas cosas también hay que verlas. O sea, tenemos una ley, la 126 del teletrabajo, pero yo siento que es muy por arriba, ¿no? Muy general, que hay que ver todas estas condiciones. Aquella compañera que no se le está pagando, por ejemplo, en los educadores, profesor Edwin, los educadores no se nos da un solo centavo para la data, para la computadora, para la luz, ni tampoco para el espacio que usted ha tenido que dedicar ahí como un salón donde desde allí usted le da la atención a los estudiantes, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que hay que ver y que tenemos, que hay que uno demandar, y los otros tenemos que ver cómo se lleva
a un acuerdo, a una norma que recoja estas necesidades. Con esta elaboración que acaba de hacer la dirigente Nelva Reyes, la pregunta que sigue sería, ¿cuáles serían entonces los grandes retos del sector laboral en el deseo de que esto de la pandemia o finalice, o si no finalice, que nos acostumbremos ya a vivir con esto y la tengamos dominada? ¿Cuáles serían esos grandes retos? Hay un reto fundamental que parte de un análisis que se ha hecho en otros países. El primer reto es lo que señaló el experto en temas de relaciones humanas Jeremy Rifkin, que fue asesor del gobierno de Bill Clinton en su libro El triunfo de la empatía. Nosotros tenemos que establecer un camino común, trabajadores y empresa privada, porque tenemos un reto global. Panamá no está solo en el mundo. Tenemos que generar eficiencia, competitividad para atraer inversiones internacionales y para promover la inversión nacional que al final dé como consecuencia o que genere la oportunidad de que se den mayor cantidad de plazas de empleo. Ese es un cambio de paradigma, porque a veces nos basamos en el concepto de que no debe haber empatía entre los sectores sociales y que deben estar permanentemente enfrentados. La pandemia nos va a llevar a abatir ese concepto, a eliminar esa visión en la cual trabajadores y empleadores debemos estar en caminos opuestos, porque tenemos un objetivo en este momento, 20% de desempleo, una cifra que no tenía Panamá creo que desde la década de los 90, y ese es un enemigo común. Generar empleo es el gran objetivo y la empresa privada está en ese camino. Las condiciones que se den para que se genere el empleo tenemos que debatirlas. Por ejemplo, hay algunos países que han recurrido a aumentar por periodos de tiempo la posibilidad de contratar por tiempo definido. Y pongo un ejemplo básico. Hablemosle a los restaurantes, a los pequeños emprendimientos que no tienen la posibilidad de garantizar a largo plazo empleos, pero de repente si le diéramos oportunidad para tener empleos a tiempo definido de otra forma que no está legislada en el Código de Trabajo actual por un periodo específico de tiempo, nosotros pudiéramos producir oportunidades que con esta legislación no se puede. Yo creo que enfrentamos una crisis, pero la enfrentamos desde perspectivas que al final deben encontrar un terreno común. ¿Quiénes son nuestros adversarios en esta guerra producida por la pandemia desde el punto de vista económico? Principalmente el desempleo, la precariedad, y además de eso, construir una institucionalidad mucho más sólida que permita que nosotros podamos interactuar con ánimo de construir un futuro mejor para todos. ¿Estaría eso dentro de los grandes retos? Por supuesto, hay un reto que coincido con el licenciado Castillo, que es el reto de ver cómo baja el nivel de desempleo, ¿no? Eso es un problema serio. Nosotros tenemos 717,000 personas, o quizás hasta familias, que viven de la economía informal, y eso es muy duro para cualquier persona, es muy duro, que no tienen lo que sería un trabajo decente establecido, por ejemplo, por la OIT. Tenemos también, o sea, en ese 20% de desempleo, toda la cantidad de trabajadoras y trabajadores que hoy están con contratos suspendidos y que tienen más de un año de no estar recibiendo sus ingresos. Yo creo que yo sí estaría por un plan, diríamos, de buscar una salida de manera, diríamos, conjunta, podría ser, en el marco de cómo se puede garantizar lo del empleo. Pero esto tiene que ir también mucho más allá. Hablamos siempre del empleo y quizás uno piensa o pensamos aquí en la ciudad, pero está todo lo que es el interior, todo lo que significa
el campesino de subsistencia, que vive de la subsistencia y que hoy no tiene cómo responder a esas necesidades fundamentales. Escuchaba al ministro Sabonge señalar de la cantidad de kilómetros que se está construyendo. Mira, hay comunidades como en Loma Bonita, como en el área de La Gavilana, 7 kilómetros, profesor Edwin, para una carretera donde se produce arroz, se produce maíz, se produce frijoles, se produce de todo. Y no hay cómo hacer eso y tenemos años, más de 5 años, de que se pueda construir esos kilómetros de carretera. Y hablamos de otras cosas que yo siento que quizás no es que no sean importantes, hay cosas que hay que garantizarle más a ese campesino, a esa población indígena que no tiene. Quienes hoy han sufrido más esta pandemia hemos sido los trabajadores, el campesino y el indígena, porque a ellos no les ha llegado, y si ha llegado para un sector el beneficio del bono o el beneficio de la bolsa. No ha llegado. Mira, cantidad de gente que nos llama y nos dice, nunca hemos recibido el bono, o compañeros trabajadores aquí en la ciudad donde tampoco les ha llegado el bono y tienen 12, 14 meses de no estar trabajando y de no ver cómo se hace. Entonces, frente a esto, yo sí creo, ojalá que haya en algún momento algún diálogo donde se respeten las posiciones, donde haya equidad y donde se puedan plantear las propuestas que desde nuestro sector se pueda ver y desde el sector del empresarial también se pueda ver, y dentro de esto lo del gobierno, ¿no? Cuando decimos 20% de desempleo, es algo que se dice muy rápido. Así es. Pero yo no sé si alguno de ustedes tiene una cifra aproximada de cuántas personas estamos hablando cuando se dice 20% de desempleo. Bueno, si contamos con todos aquellos que viven de la economía informal, aquellos, con unos economistas veíamos cerca de 1.300.000 personas. Y contando a los informales, ¿cómo no? Fíjense, ustedes dos, desde la perspectiva de una dirigente sindical y desde la perspectiva de un dirigente empresarial, han tenido ya en 3 preguntas coincidencia y quiero pensar, y me preocupa el pensamiento que me genera, y además Nelva como educadora me va a entender rápidamente por qué era preocupación. Si ambos han dicho que la pandemia ha acelerado los cambios en la tecnología, lo ha acelerado indiscutiblemente, y de eso no ha escapado nuestro país. Así es. La pregunta que sigue es, ¿y qué estamos haciendo porque la educación, el sistema educativo, embone en estos cambios? ¿Cómo porque 20% de panameños y panameñas desempleadas, incluyendo a los que están en la informalidad, si no están preparados para estos cambios, o los que vienen atrás, las nuevas generaciones todavía están en edad escolar, si no están conectados con esos cambios, probablemente ese 20% no cambie. ¿Cómo no? O no estén preparados para esos cambios. Edwin, gracias por esa pregunta, porque es un pensamiento y un dolor en mi corazón que tengo diariamente, de esos miles de estudiantes que durante 2 años no se han podido conectar en ningún dispositivo para dar una continuidad a un proceso educativo. No han podido conectarse. Y no estamos hablando de una cifra pequeña. El ministerio no nos da, y la hemos ido a buscar, no nos da exactamente lo que es eso. El año pasado en COPEME yo planteé, hagamos una encuesta de cuántos, pero así, con la debida seriedad y con la debida, ¿cómo le digo?, la parte científica bien garantizada para saber cuántos estudiantes no se conectaron. No la tenemos, Edwin, no la tenemos. Entonces, eso es necesario, porque lo que usted dice, esto nos va a llevar a que estos muchachos, ¿a dónde van a ir? Van a ir o a la delincuencia, a las otras cosas que no es correcta. Y la otra parte es que vamos a tener una sociedad dentro de 5 o 6 años con jóvenes que lamentablemente las deficiencias, si antes el 70% de las escuelas que eran multigrado a nivel de primaria, que esto ha sido llevado a la media, y que además a la premedia y después a la media, y que eso trae una serie de dificultades para cuando este estudiante ingresa a la Universidad de Panamá, porque tiene un océano en su cabeza que nunca fue cubierto. Entonces,
esto va a ser muy duro, muy duro. Esta es una preocupación muy seria que debemos todos los panameños, bueno, y toda la sociedad, tener hacia dónde realmente vamos con una situación educativa de esta calidad. Y no es porque no se la ha presentado. Mira, al presidente de la República, yo en persona le dije, señor presidente, estaba la ministra de Educación ahí, garanticémosle el dispositivo que sea a los estudiantes, y no se hizo. Ahora vamos a tener todo el problema. ¿Cómo embonamos a la educación todos estos cambios que usted mismo ya nos ha adelantado? Hay una frase fantástica del expresidente chileno Ricardo Lagos que decía, el futuro no es lo que era. Sí, eso es y fíjense, y voy a poner un ejemplo clásico. Hace años en Uruguay se promovió el plan Ceibal, que era entregarle dispositivos a cada estudiante. Y eso lo planteó aquí la empresa privada hace algunos años, que ha estado dándole vueltas al concepto de la educación, la formación tecnológica y demás. Allá estuvieron mejor adaptados a esa transición producida por la pandemia, que teníamos que llevar a los estudiantes a la casa. Y el actual presidente Lacalle Pou señaló que debía haber libertad responsable y utilizó los mecanismos para que los estudiantes fueran los primeros que regresaran a las aulas de clase, porque no se puede eliminar la interacción social, que es importante para el desarrollo humano. Entonces uno de los objetivos esenciales es que los estudiantes vuelvan a las clases, y más en Panamá, donde hay un déficit de la posibilidad de muchos sectores de la comunidad panameña, de los niños y jóvenes, de conectarse a través de medios informáticos. ¿Qué pasa al final? Nosotros vamos a profundizar la desigualdad, porque hay estudiantes que no tuvieron acceso a los mecanismos tecnológicos para poder educarse. Y esa es una preocupación de la empresa privada, porque cada vez que la empresa privada piensa en hacer una inversión, se piensa en atraer capitales internacionales, lo primero que se va a preguntar es la formación de los estudiantes, que lamentablemente hace mucho tiempo se ha venido degradando porque el propio ecosistema educativo ha sido hostil para el desarrollo de las nuevas tecnologías, para la formación adecuada de los profesores, para generar un ambiente basado en principios básicos, qué clase de panameño queremos para el futuro. Entonces, todos esos elementos hoy se nos ponen en la mesa luego de la pandemia. Ya estamos atrasados. Entonces no podemos desaprovechar la oportunidad que tristemente se ha presentado en el medio de la pandemia, pero que debe ser un aldabonazo en la conciencia de todos los ciudadanos para mejorar nuestro sistema educativo. Pero qué cosa más curiosa e interesante al mismo tiempo, sobre todo para los que son defensores a rompe y raja de la tecnología, y no es que hay que estar en contra de la tecnología, pero la pandemia nos ha demostrado que el salón de clases no se puede eliminar. No. Así es, exactamente. Lo ha demostrado la pandemia. Y ya antes de la pandemia había gente que decía, no, pero si ya hay que la escuela virtual. No es necesaria, sí. Y fíjense, en el caso de Panamá, Nelva y Rubén, nos dimos cuenta también, bueno, yo creo que Nelva y yo, tal vez como hemos sido profesores educadores, nos hemos dado cuenta de eso desde mucho antes, es que el problema no es enseñar al muchacho o a la muchacha a sumar y restar. Así es. El problema también es que le tienes que enseñar comportamientos, así es, valores, la que eso es delante del salón de clase, no es detrás de la computadora, es una realidad. O sea, porque no solamente le estás trasladando información, sino también estás formando al individuo. Ahora, reiterando la pregunta o dándole un poquito más de giro a la pregunta es, Nelva, ¿cómo hacemos que el gremio de educadores o los dirigentes, por lo menos, porque la sensación que lo tengo yo como panameño es que los dirigentes de los educadores les cuesta hablar de cambios en el sistema? Sí. Mire qué cosa más, en este año, en el 2020, un grupo de dirigentes presentamos a la ministra, sobre todo para aquellas comunidades donde el 33% de la población del país no tiene luz eléctrica, y presentamos una propuesta, valga,
en la cual esa cajita de internet que se elaboró, lo elaboraron unos compañeros que son educadores de ingenieros electrónicos, y ellos elaboraron esa cajita. La llevamos a la ministra para presentarla y tenía 4 áreas de donde salía y donde podía conectarse el estudiante que no le llegaban los materiales. Esa caja costaba cerca de 60, 70 balboas cada caja. Claro, por cada escuela habría que llevar 1 o 2 cajas, no sé, dependiendo de la cantidad de estudiantes que habría en la escuela, y eso no ha sido aceptado, Edwin. Entonces, no es que desde parte de nosotros, los educadores, se llevó esa. Después hicimos otra propuesta porque la ministra, imagínese usted qué se hizo, las cartillas estas que se llevaban a las escuelas del interior, se mandaron a hacer a El Salvador. A El Salvador. Después, cuando se traían de El Salvador, no sé qué fue lo que pasó, que las cartillas no llegaron. Todo el año 2020, los estudiantes no recibieron la cartilla. Entonces, no, esto es un problema, y licenciado Castillo, ustedes en la empresa, esto es un problema muy serio el que vamos a tener, muy, muy serio, porque la deficiencia, bueno, y lo que ustedes señalaban, con lo cual coincido, el nivel de desigualdad económica, social, educativa, de salud, en todos los niveles, va a ser muy grande. Los voy a atropellar un poquito con las preguntas porque ya el tiempo se está por terminar. Y aquí hay una pregunta que es fundamental, ¿no? Y quisiera primero hacerse a Rubén Castillo. ¿Cuáles son los sectores de la economía que deben ser atacados con mayor énfasis o usamos la palabra más coloquial, con mayor apuro? Bueno, nosotros tenemos un canal y no hemos sabido aprovechar la ampliación. De hecho, en tu otra vida en Radio Panamá hiciste un fantástico reportaje sobre la incidencia del canal en el sistema portuario. Entonces nosotros tenemos un tema en el área logística que permitiría generar una gran cantidad de empleo. Eso es una asignatura pendiente del Estado. Está el tema del turismo, donde hay que hacer encadenamientos, porque el tema del turismo no se puede ver solamente de la perspectiva de un ministerio de turismo, porque eso está conectado con otras cosas, como por ejemplo el manejo de la basura. Usted no puede traer un turista si el turista circula en medio de un mar de basura, que uno la puede ver en la carretera cuando uno va al interior de la República. Y uno puede ver sociológicamente la conducta de los ciudadanos. Por ejemplo, cuando uno va llegando a Azuero, eso se va mitigando, porque hay otro concepto de las cosas, pero esos son temas fundamentales. Estamos hablando del turismo, estamos hablando de la logística, estamos hablando de la agroindustria, que en la pandemia ha demostrado que hay que estimularla. Estamos hablando también de la promoción del emprendedurismo y además de la posibilidad de que la gente que tiene nuevas ideas pueda desarrollarlas. Cuando hablamos del tema de los informales, hay un grupo de personas con ideas que son emprendedores. A esos emprendedores el Estado los debe apoyar, como ha ocurrido en otros países. Se generan ideas que producen oportunidades económicas que a su vez generan empleo. Y eso al final, no hay que hacer una tomografía computarizada de la realidad del país para demostrar, por ejemplo, que todo pasa por el tema de la educación, todo pasa por el tema de la salud, para que todos estos elementos que hemos mencionado se vinculen de manera virtuosa y produzcan un desarrollo anhelado. Pero antes de terminar, los actores sociales están preparados, usted es parte de esos actores sociales como dirigente sindical y educativo. ¿Estarán preparados para estos cambios de robótica y tecnología y demás? Bueno, por lo menos a niveles laborales, en el sector laboral, sí diríamos, no hay una preparación total, diríamos, pero por lo menos sí se ha estado trabajando en el sentido de conferencias, de conocimiento, de qué es lo que va a significar la robótica, y cómo se va a garantizar, cómo se va a tratar de, quizás, no de lavar el cerebro, pero sí de señalar que hay
otras acciones que se pueden hacer en función del aprendizaje y del conocimiento. Pero yo quería referirme a lo que señalaba el licenciado Castillo sobre las vías. Mire, todo lo que es la agroindustria, todo lo que tiene que ver con la producción de alimentos, yo creo que hay que dedicar una buena parte del país, de la economía del país a eso. Y bueno, a nivel de la agricultura, antes teníamos cerca del 20-22% en la producción, hoy tenemos el 2.9%. Entonces, esas cuestiones yo creo que generarían a nivel también de todo lo que tiene que ver con lo del turismo y otras cosas que se pueden desarrollar producto a nivel del campo y que las personas puedan quedarse, se puedan hacer acciones en las distintas comunidades. A mí me parece que eso es muy importante, pero hay que tener también claro de que a niveles de los trabajadores hay que garantizar, hay que respetar sus derechos como trabajadores y como seres humanos. Al final me queda una satisfacción de haber escuchado a nuestros dos panelistas. Nelva Reyes como representante, por así decirlo, en este panel del sector de trabajadores y Rubén Castillo representando al sector empresarial. Me queda la satisfacción que es evidente que gente como ellos dos pueden conversar respetuosamente, pueden intercambiar criterios y evidentemente pueden llegar a acuerdos para que este país, al final que es de todos, trabajadores y empresarios, hombres y mujeres, etcétera, podamos echarlo a andar luego de una situación como la que el mundo ha vivido de la pandemia. Gracias. Panamá enfrenta uno de los momentos más difíciles de su historia. La situación económica precedente a la pandemia del COVID-19 y las consecuencias de esta sobre nuestra población y economía han colocado a nuestro país en una situación en extremo compleja. Este apremiante escenario ha llevado al sector privado a actuar en consonancia a las circunstancias, iniciando con una negociación para la apertura responsable de las actividades económicas y luego proponiendo un conjunto de iniciativas estructuradas de propuestas de alto impacto en el crecimiento y en la generación de empleos. Considerando el efecto sinérgico de las acciones conjuntas entre el sector público y el privado para el logro de un mayor impacto en la velocidad de recuperación del crecimiento y del empleo, se han conformado 7 comisiones público-privadas para implementar las propuestas presentadas al Ejecutivo el pasado 17 de abril. El foro ¿Qué tan cerca estamos de nuestra recuperación económica? Panamá necesita avanzar, Unidos Podemos, que hoy llega a usted, dará a conocer los avances de las propuestas del sector privado para la recuperación económica y la generación de empleos en términos de acciones concretas, plazos, actores claves, desafíos y logros alcanzados a la fecha. El esfuerzo que se lleva a cabo para implementar tales propuestas te orientan a recuperar el desempeño económico y los niveles de empleos por la vía del mecanismo más eficiente de la distribución de la riqueza de un país, el trabajo remunerado. Los países se transforman con el trabajo productivo de sus ciudadanos. El Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, en su rol protagónico e insustituible en el proceso de recuperación económica post-COVID, seguirá impulsando el libre ejercicio empresarial, la seguridad jurídica y velando por el interés de los ciudadanos. ¿Qué tan cerca estamos de nuestra recuperación económica? Panamá necesita avanzar. Unidos Podemos. Benefactor. Patrocinador Diamante Plus. Patrocinador Diamante. Patrocinador Platino. Patrocinador Oro.
patrocinador Plata. Producen